Buenos días. Pues vamos a comenzar el culto de hoy y quería recordar unos versículos que en estos días se han repetido bastante. Si queréis, abrimos en Efesios capítulo 5. Esperamos que todo se... Bueno, si lo tenemos, en versículo 5, en capítulo 5, perdón, y en versículo 15, dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios, ¿no? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor, ¿no? Y es importante, ¿no? Como vemos, dice los tiempos. Una de las cosas que vemos, una de las cosas de que Dios es un Dios de orden, tiene que ver con los tiempos, ¿no? Que vemos que siempre en la Biblia los tiempos que se cumplen, ¿sí? Los tiempos son de Dios y los tiempos se cumplen y hay tiempo para todo, para todas las cosas hay un tiempo, ¿no? Y aquí vemos de que realmente el apóstol Pablo nos está diciendo, nos haciendo ver que no podemos perder el tiempo, ¿no? No podemos perder el tiempo. El tiempo es para conocer los tiempos de Dios y estar en los tiempos de Dios, que cuando realmente no estamos en los tiempos de Dios, no entendemos los tiempos de Dios, es estar fuera de la voluntad de Dios. Y aquí de alguna manera Pablo en el contexto que nos está hablando nos está diciendo que una persona que no está conociendo lo que es la verdad de Dios, lo que no está conociendo lo que es la voluntad de Dios, es como perder el tiempo. Es pasar los días y es perder el tiempo, ¿no? Y nosotros necesitamos conocer, ¿no? Hay, sobre todo, por ejemplo, ahora estamos en un tiempo de ¿qué? En un tiempo de reunión donde nos reunimos y cómo deberíamos de estar, ¿no? Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios. Cómo yo empiezo a conocer cuál tiene que ser mi actitud, ¿no? Todo eso, ¿cómo es? Pues escuchando el Evangelio, escuchando la verdad, ¿no? Necesitamos estar atentos, necesitamos de que Dios nos enseñe estas cosas, ¿no? Para que realmente podamos todos, en un momento de nuestra vida, llegar como, vamos a leer en Romanos capítulo 12 y ahí lo dejamos. Porque aquí sabemos que Jesús mismo le dijo a una mujer una vez hablando y le dijo que Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en la verdad. Dice, tales adoradores busca a Dios, que le adoran en espíritu y verdad, ¿no? Y aquí vemos al apóstol Pablo también en el capítulo 12 en Romanos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo nos está diciendo que lo más normal es que todos, nuestro culto racional es que es todo lo que somos, que lo entreguemos ¿a qué? A Dios, ¿no? Y yo me puedo preguntar, hoy estoy de alguna manera, cuando habla con todos mis sentidos, ¿estoy realmente así? ¿No? ¿Estoy realmente en esta manera? Dice, porque es como tiene que ser el hombre. Tenemos que estar de esta manera. Y dice, no por otro motivo, sino por la pura misericordia de Dios, ¿no? A veces puede ser que
yo vengo y digo, voy a estar atento a lo que Dios me diga por los problemas que traigo, por los problemas que... No, dice que el motivo tiene que ser por la pura misericordia de Dios. ¿Qué es lo que me tiene que motivar? Que entender que lo que escuchar el Evangelio, escuchar la verdad, no es pura gracia, es pura misericordia. Es poder ponernos ahora delante de Dios, es por pura misericordia. Y apóstol Pablo dice, por ello mismo, dice, ese es lo que debería de ser lo más normal, es que nosotros pongamos todo lo que somos delante de Dios. Pero sigue normal cómo es realmente que nosotros podemos llegar también. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Renovándonos, entendiendo, escuchando la verdad. Por eso digo que los momentos de culto y es muy importante, porque sobre todo como cristianos queremos llegar a ser esos verdaderos adoradores. Y eso no podemos ser verdaderos adoradores si yo no conozco la voluntad de Dios, si yo no conozco la verdad, si en mi... la forma en la cual yo me pongo aquí, ¿cuál es? Realmente es la verdad de Dios que me enseña en mi vida cómo debe ser mi conducta, cómo tiene que ser lo que hago. O todavía es algo que tiene que ver, como aquí dice, o todavía es una forma del mundo, una forma de, ¿no?, que tiene que ver con mi vida de antes. Es importante lo que escuchamos, lo que Dios nos enseña, ¿no? Y necesitamos estar, pues, de esta manera, ¿no? Dice que si no, como decía apóstol, estamos perdiendo el tiempo si no estamos conociendo lo que es la voluntad de Dios en cada momento, en cada cosa, ¿no? Entonces, queremos ir en este caminar, ¿no? Tal en nuestra vida donde queremos ser esos verdaderos adoradores. Queremos ser realmente esas personas, dice que comprendo, que entiendo, que todo lo que soy es de Cristo, es de Él, es para Él, que no hay nada más importante que atender lo que Dios me habla, ¿no?, con todo lo que soy, ¿no? Y todo eso, lo que nos está diciendo es por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? Dios va renovándonos. A veces no somos ni conscientes de ello, ¿no? Pero si tú llevas un tiempo escuchando el Evangelio y miras para atrás, te vas a dar cuenta que has ido avanzando. Si realmente oyes con fe lo que estás escuchando, vas avanzando. Y seguramente que hay cosas que estás dejando atrás, y estás renovándote, estás yendo adelante, ¿no? Y seguramente que nos estamos todos acercando a eso lo que Pablo nos está diciendo, ¿no? De que es nuestro culto racional, de que sea nuestro culto, todo lo que somos, que podemos entregarlo, ¿sí? A eso es lo que nos lleva realmente la verdad de Dios. Amén. Yo creo que después de una palabra así, lo que hay que poner todo, lo que somos, por la misericordia de Dios, ¿no?, en preparar nuestro corazón, en adorarle, en alabarle, ¿no?, y ser un buen recipiente, ¿no?, recibir la palabra con fe, ¿sí? Amén. Siempre Dios no descansa. Dios es Dios. La misma palabra lo dice, que Dios está por encima del descanso, de la fatiga y de todo lo que nos pueda ocurrir a nosotros, de enfermedades y de todo tipo de situaciones. Por eso Dios es Dios. Y se le añade, dice, Dios es Dios todopoderoso, porque Él está fuera y muy lejos, tan lejos como la eternidad de lo que vivimos nosotros, de lo que es temporal. Es una distancia abismal. Entonces, bueno, Dios siempre está hablando y los oídos
deberíamos siempre estar atentos a lo que oímos, ¿verdad? Nunca considerar que el que habla porque le toca hablar y usa la Biblia porque es lo que toca usar, sino siempre, dice, escuchar con fe, creyendo que lo que se está hablando viene de parte de Dios. Entonces, con esa actitud es fácil, ¿verdad?, de recibir. Cuanto más sepamos, más trabajo tenemos de poner por obra lo que estamos oyendo. Entonces, bueno, alguno puede usar alguna táctica de este tipo que dice, bueno, pues no oigo y así, con lo poquito que ya sé, pues ya voy caminando y no tengo mucho impedimento, ¿no?, en mi vida cristiana, pero la verdad que no es así. Dios lleva hablándonos por su palabra en estos tiempos atrás, estos meses atrás, y nos está... Hay a muchos o algunos que la palabra la estamos recibiendo como una exhortación, a lo mejor, como una palabra de vida o como una palabra de ánimo. A otros está viniendo como una palabra de enseñanza, lo que a veces confundimos con la disciplina. La disciplina no tiene que ver con castigo, tiene que ver con enseñanza. Y si yo no recibo la enseñanza con gusto, pues la desobediencia me ata, ¿ves? Entonces, bueno, quiero decir que Dios siempre está hablando en multiforma, siempre con su gracia, como un regalo. Siempre hay alguien que escucha por primera vez, siempre, o casi siempre. Pues el Señor sigue atrayendo hacia Él, o por medio de la obra social, o por medio del evangelismo en la iglesia, pues siempre hay gente que empieza a escuchar. Hay personas, hay hermanos y creyentes que llevan pues ya reuniéndonos pues unos años. Bueno, ves, siempre hay una cierta variedad, ¿no?, de oyentes, ¿no? El mismo que habla tiene que escuchar. El mismo que dice tiene que escuchar. Entonces, bueno, yo lo que hoy quería compartir con vosotros es que lo mismo que el no existe, o es todo sí. A veces es no, ¿no? El no existe también. Y eso mucho a los jóvenes, a los niños y a los no tan jóvenes y a los no tan niños, pues les cuesta el no, pero existe. ¿Estáis conmigo en esto, que existe el no? Sí. ¿Estáis conmigo que la felicidad existe? Sí. Pero también la tristeza. ¿Existe la tristeza? Sí. Pues vamos a analizar un poco por medio de la Escritura, de la palabra de Dios, el tema de la tristeza, ¿no? Es algo muy común que vemos. Es algo que cuando nos vemos en nuestro rostro, vemos cuando alguien se ha acercado por primera vez al Evangelio, como la tristeza que hay en su corazón, ¿verdad? Podemos ser una persona jovial, podemos ser una persona bastante amable, que conecta bien con las personas, pero aún así en su espíritu hay tristeza, ¿vale? Por varios motivos. Muerte, separaciones, ruptura, enfermedades, quiebra de tu negocio. Pues parece que siempre vienen por ese tipo de situaciones la tristeza, pero hay una tristeza muy profunda, que es la que vemos, es la que Dios nos permite ver en los ojos y en el rostro y en los actos de las personas que Él mismo atrae hacia Él. Y es la tristeza que viene causada por la desobediencia a Dios. Y esa es la que Dios quiere tratar con nosotros, ¿verdad? Nunca pensemos que la vida cristiana dejamos la tristeza a un lado, esto ya no existe para nosotros, sino que ahora ya
todo lo que viene hacia adelante es una gran alegría, un gran gozo y demás. Nunca. Pero la situación de la tristeza en un creyente puede ser diferente. Aunque también tenemos que tener en cuenta que podemos, como creyentes o cristianos, ser asumidos o en una tristeza también. Y todo va a venir por lo mismo, por pecado. El pecado nos hace estar tristes. ¿Sí? Pues teniendo esta introducción, nos vamos a ir a la carta de los Corintios. Bueno, no de ellos, sino que se escribió a los Corintios. Pablo el apóstol dirige un par de cartas porque la palabra de Dios dice que instruye al creyente, pero al no creyente todavía, con la esperanza de que un día crea de verdad, pues también hay recordatorios en las mismas cartas diciéndoles: de aquí te he sacado, de aquí has salido, no seas necio, no sigas viviendo como antes vivías. ¿Ves? Siempre hay una instrucción y un recordatorio. O sea, es válida. No todo, pero en una parte es válida para el no creyente, no solo es una información para él, ¿vale? Entonces, en la segunda carta a los Corintios y en el capítulo 7, el capítulo 7, versículo 10, tenemos aquí un versículo que seguramente lo hayamos, he leído varias veces, hemos intentado, hacer una cierta interpretación de qué nos quiere decir la palabra de Dios aquí. Vamos a intentar mirarlo y buscar, ¿verdad?, el sentido. En el versículo 10 de este capítulo 7 dice: porque la tristeza que es según Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación. Porque no hay salvación si no hay arrepentimiento. Y no habla de una salvación de ser salvos aquí. Habla de ser salvados de algún problema pecaminoso que trae tristeza a nuestra vida. Dice, produce arrepentimiento para salvación. Bien, segunda parte. Y de este arrepentimiento dice que no hay que arrepentirse. No hay que arrepentirse de haberse arrepentido de esta manera, ¿vale? Ahora dices, segunda parte, pero la tristeza del mundo, mundana, humana, pecaminosa, dice que produce muerte. Cuando yo fui atraído hacia Cristo, yo estaba en una muerte espiritual, estaba separado de Él. Pero Él en su misericordia, por medio de, como en la situación en la que yo me encontraba, fui atraído hacia Él y puesto en medio de la iglesia de Cristo, donde había cristianos viviendo la vida de Cristo, hablando las palabras de Cristo, y cuidando como Cristo cuidaría de mí. Y eso es importante, porque hay una tristeza que si estamos tristes por el que está en pecado, esa tristeza tiene mucho valor. Ver a una persona que se pierde o que está perdida te produce una tristeza también en tu corazón como creyente. El que no es uno más, que está en la misma condición que yo, si no fuera creyente, no me sugiere nada, ¿ves? Pero cuando ya hay una tristeza, un dolor por los que se pierden, ahí ya me asemejo bastante a la persona de Cristo. Dice que Jesús, antes de ir al Calvario, de ser arrestado, dice que entró en una tristeza profunda, que llegó, dice que a sudar gotas como de sangre, por lo que le iba a venir, porque iba a cargar sobre él el pecado de toda la humanidad. ¿Ves? El pecado es lo que trae y lo que sigue trayendo al mundo y a los propios creyentes, ¿verdad?, una tristeza.
Es muy triste, valga la redundancia de la palabra, es muy triste ver a un hermano triste, que puede estar, ¿no? La tristeza no se aparta, pero que no sea por desobediencia a Dios, que sea por otro tipo de motivos, ¿no? Bueno, pues, no sé, algunos ya hemos enumerado, y causa una tristeza. Pero aún así, esa tristeza está por debajo de la felicidad. Bienaventurados, 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 ahí tenemos el sermón del monte. Entonces, bueno, vamos a ir paso por paso. Yo, el versículo 10, lo voy a leer en otra versión, que a lo mejor en algunas cosas nos va a ayudar. Dice, pues la clase de tristeza que Dios quiere o que Dios desea que suframos, o sea, Dios quiere que suframos, Dios desea que suframos esta tristeza, dice, sí, si viene de parte mía, y ahora te lo explica. Que suframos, dice, no nos aleja del pecado. Dice, esa tristeza que Dios trae nos aleja del pecado. Si yo es lo que está diciendo, si es una tristeza que viene de Dios, si es una tristeza que viene de Él, esta tristeza, dice, nos aleja del pecado. Si yo estoy feliz con el pecado, no he entendido. Estoy fuera de comprender cuál es la salvación. Pero cuando yo estoy triste por causa del pecado, y es una tristeza que Dios desea en mí, me va a alejar del pecado. Dice, y trae como resultado salvación. Me alejo del pecado, por tanto me salvo de ese pecado. Es Él que me saca de ese pecado. Pero no por sentirme mal por lo que he hecho, sino porque me he arrepentido. Esto es lo que trae. Esta es la tristeza que trae Dios a nosotros. Lo leo todo seguido, sin pararme, para que lo comprendamos un poco mejor. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, dice, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, no hay que arrepentirse por esa clase de tristeza. Si yo me pongo triste porque Dios me está entristeciendo para que me aparte del pecado, no estoy entendiendo lo que está viniendo de Dios. ¿Bien? Dice, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, la tristeza del mundo le falta arrepentimiento. Dice, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Hay un resultado en la tristeza que viene de parte de Dios, que es salvación, rescate, liberación, sanidad, salvación. Y hay una gran diferencia a la del mundo, que dice que mueres espiritualmente. Nos separamos espiritualmente de Dios. Entonces, si yo en vez de usar el arrepentimiento, uso el remordimiento, que es algo que entra dentro de este mensaje, no voy a obtener lo que Dios da. Y el hombre lo que necesita es arrepentimiento para poder estar unido a Cristo, para poder tener la salvación. Pero yo si uso el remordimiento es algo muy común. Es algo muy común. Nos hace sentir mal por los pecados. Sin embargo, el arrepentimiento dice que nos aleja del pecado. ¿Qué queremos estar? ¿En qué situación queremos estar? ¿Alejarnos del pecado? ¿O sentirnos mal? Son decisiones que tenemos que tomar muchas veces. Porque es bastante común. Y no solo en el que no es creyente. El que no es creyente no conoce el arrepentimiento que viene por una tristeza de parte de Dios. No lo conoce. Pero los creyentes que sí que conocemos, en vez de arrepentirnos, lo que hacemos es tener un remordimiento, un mal sentimiento en nuestro corazón por lo que hemos hecho,
Eso, delante de Dios, es falta, es grave, ¿vale? Entonces, tenemos este versículo, lo hemos leído de otra manera, nos ha dado otro punto, hemos añadido algunas cosas que nos ayudan a entenderlo. Pero saltamos al 11, dice, porque he aquí, esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Dice, en todo os habéis mostrado limpios de este asunto. Fijaros, estos iglesia de Corintio no usó el remordimiento, usó el arrepentimiento de lo que había pasado. Y tenemos que ir a alguna página atrás para informarnos de por qué llegó Pablo a escribir este trozo más. Y dijo, cuando os habéis arrepentido, dice, porque he aquí, dice, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Y empieza a enumerar unas cosas. Dice, ¿qué defensa hicisteis a favor de mí? Cuando os arrepentisteis, hicisteis una defensa de quién era yo. Dice, ¿qué indignación? Dice, ¿qué temor vino a vuestra vida? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué compromiso? ¿Qué vindicación? Esto no lo produce el sentirnos mal y llorar un poquito. Para nada, ¿eh? Esto lo produce un arrepentimiento. Y eso es a lo que lleva el Evangelio. Por eso necesitamos tener los predicadores que predican el Evangelio, que predican la salvación de Cristo, que es por medio del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un don. Entonces, una persona que se ha acercado en este tiempo a Cristo, ¿qué debe pedir? Concédeme, Señor, dame este regalo que es poderme arrepentir. Porque lo máximo que he hecho en mi vida ha sido tener un remordimiento, una mala conciencia, una amargura de haber hecho cosas malas. ¿Ves? Pero aquí lo que ha habido es una liberación. Una liberación. ¿Y cómo lo expresa en el versículo 10? Dice, como salvación. La salvación es liberarnos del pecado. ¿Ves? No es lo mismo. Y en esto debemos de tenerlo bastante en cuenta. Si hay disciplina por parte de la palabra, las personas, en fin de cuentas, la disciplina tiene que ver con enseñar y enseñar y enseñar. Y el que oye puede obedecer o no puede obedecer. ¿Perderá el tiempo o lo ganará? ¿Lo perderá o lo ganará? Bueno, la tristeza según Dios es sentir un sincero peso por el pecado. Yo, los primeros tiempos, cuando fui atraído por el mismo Dios, que es como Él lo hace, escrito está, yo no sentía este peso, pero cuando fui oyendo la palabra de Dios, es como hoy cantamos, y esas palabras penetran en nuestro corazón, nos alientan, nos sacan de nuestra carnalidad muchas veces, nos ponen en otro plano. Dice, ¿y si no soy cristiano? Dice, ¿ves? Pero la palabra de Dios tiene poder y te está mostrando lo que puede hacer contigo. Un sincero peso por el pecado, odiando. Estamos hablando palabras que somos personas mayores, odiando cada vez más y huir de él. Al pecado no hay que acercarse. Caemos en pecado, ¿sí? ¿Sí? Pero a él no hay que acercarse. Pero el arrepentimiento lo que te hace es esto. Un odio, odiar tiene que ver
es una palabra bastante intensa, vamos a decir. Pero el odio tiene que ver con apartarte, con no compartir. Cuando yo odio algo, yo no comparto nada con lo que odio. Yo no sigo al que odio y a las cosas que odio. ¿O cómo es eso? ¿Quién sigue a algo que odia? Que levante la mano. Nadie. Sin embargo, el que ama, sigue a lo que ama. ¿Ves? Es la cara contraria al amor. Odia el pecado. ¿Y por qué odia el pecado? Porque Dios le ha hecho entender que su vida está en pecado. Porque a mí, si fuera el caso, como creyente, me dice, el pecado está delante de ti. ¿Ves? Ahora, nos produce, el resultado dice que es un arrepentimiento verdadero. A veces cuántas dudas tenemos, ¿verdad? Del verdadero arrepentido o el que ha sufrido un sentir o un sentimiento de remordimiento. Puede ser fuertísimo. Puedes llorar a lágrimas y estarte mucho tiempo llorando por ello. Pero no, posiblemente, o puede ser que no sea un arrepentimiento. Puede ser. Entonces, afinemos en esto, porque uno trae salvación, trae liberación, trae odio al pecado, no me quiero acercar a él. El arrepentimiento dice que nos aleja del pecado y el remordimiento nos hace sentir mal por nuestros pecados pasados. ¿Quién nos ha sentido mal? Esa tristeza con la que nos venimos cargados, que hemos querido salir de la rutina, cayendo en pozos y en agujeros y en pecados, ¿verdad? Porque había un peso en nosotros, una tristeza fuerte, por una desobediencia que no comprendíamos o que no sabíamos de ella. Pero este es el estado natural de cada hombre que nace en la tierra, alejados de Dios. Donde estos hombres van a ser, y mujeres, claro, predicados el Evangelio, para que puedan alcanzar el don, el regalo del arrepentimiento y sean salvados, ¿verdad? Y tengan una vida completamente nueva. Completamente nueva. La gran mayoría se conforma con el remordimiento. ¿Soy yo ese? ¿Nos conformamos? ¿Somos de esa mayoría? ¿O quién quiere ser de esa mayoría que se conforma con el remordimiento? Dice, solo queriendo sentirse mal un rato. Yo no hablo de algo que no sea real. Este es el remordimiento. Se conforma con esto, dice, solo queriendo sentirse mal un rato, llorar un poco y lamentarse de lo egoísta y estúpido que he sido por haber hecho lo que he hecho. Y ahí acaba todo. Hasta ahí llega todo el mundo, A no ser, hay gente muy dura que dice por su boca que no se arrepiente de nada. No está usando arrepentimiento, está usando remordimiento. Pero fíjate lo que dice. Queriendo sentirse mal, pero por un rato. ¿Llorar o qué? Un poco. Y lamentándome, qué egoísta he sido. Qué estúpido. ¿Cómo he actuado? ¿Ves? Esta es la característica. Huyamos de esto. Huyamos de esto, porque no trae ningún beneficio, de verdad. Y quieras o no,
siempre hay a veces mezclamos arrepentimiento con remordimiento, hay un poco y salimos del paso, ¿verdad? Pero dice que cuando nos habla que la tristeza que viene de parte de Dios es un arrepentimiento totalmente sincero. Totalmente sincero. Entonces, es la persona que va separando esta actitud y poniéndose en la que nos libera. Y le libera, y le libera, y le libera. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido y no vuelve atrás. Puede cometer algún error, a lo mejor en la misma situación, o algún pecado, otra vez en la misma situación, pero no es una constante. Cuidado, esta es la gran diferencia. No es una constante. ¿Sí? Entonces dice, en base a esto que hemos leído, lo último, dice, en realidad no queremos vivir de manera diferente. Cuando una persona se comporta así es porque realmente no quiere vivir de una manera diferente. Dice, o como lo hemos hecho hasta ahora, no quiere cambiar. Se siente mal, pero no quiere cambiar. Entonces hay que llegar al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio. La palabra original en la que se escribió el Nuevo Testamento es metanoia, es un cambio. Tiene que ver la raíz de metamorfosis, cuando se cambia, ¿verdad? Esto es, quiere cambiar. ¿De verdad quieres cambiar? Yo quiero cambiar, sí. Arrepentimiento, de verdad. Es un gran regalo. Y a veces lo tomamos como algo, una cosa muy, muy profunda, ¿no? Y lo es porque llega a la profundidad del hombre. Pero dice, bueno, no creo que sea tan grave. Y somos tan livianos. Y nos comportamos tan livianos que no pasamos de llegar a sentirnos mal. Un poquito de aquí y un poquito de allá. Conclusión, no quiero cambiar, quiero seguir, ¿verdad? Como hasta ahora. La tristeza o el dolor humano dice que viene de Dios. El que viene de Dios dice, y el que viene del mundo dice, uno nos motiva a tomar una acción, nos moviliza, y el otro nos inmoviliza. Son puntos a tener en cuenta. Hemos pasado un par de ellos y ahora lo que decimos de esto, que la tristeza que viene de parte de Dios dice que nos moviliza, nos pone en acción. Sin embargo, el remordimiento nos inmoviliza, nos deja tal y cual estamos. Podemos hacer lo que sería, pero si no está por la vía del arrepentimiento, estamos inmovilizados. No nos motiva, no nos mueve a nada, sino a lo que ya estamos haciendo y bueno, a buscar otra vez mi fuerza y llegará un momento en que sea una plena constante. La palabra de Dios instruye al creyente, la instruye para que hagamos caso, obedezcamos, para que nos vaya bien. ¿Para qué creemos que nos juntamos la iglesia? ¿Para qué creemos que el Señor ha mandado a su iglesia maestros, evangelistas y profetas para instruir a la iglesia, al creyente, por medio de la palabra de Dios? ¿Ves? Que nadie piense, bueno, yo hago lo que yo creo que tengo que hacer. Te quedas fuera del plan. Nos quedamos fuera del plan. Dice que, bueno, cuando nos moviliza, nos impulsa. También esa tristeza dice que da fruto. Y hay que buscar ese fruto. Si veo que no tengo fruto y sigo ahí, algo he hecho mal. ¿En qué dirección he ido? Porque el arrepentimiento dice que da fruto
y es eficaz. O sea, si yo soy capaz de decir yo soy así, estoy diciendo que el arrepentimiento no vale. Y cuidado, ahí ya nos enfrentamos a la palabra escrita de Dios. Y la palabra escrita de Dios y la voz de Dios es la extensión de Dios. Fruto y es eficaz, que nos debe impulsar a la acción, a cambiar nuestros errores y corregirlos, a ser celosos de buenas obras, a comprometernos a estas buenas obras que hablábamos el domingo, que no es lo que hace el mundo, son concretas, es una manera concreta. De buenas obras, dice, a huir del pecado y empezar a cambiar en una dirección opuesta. Yo creo que esto tiene un gran peso. Un creyente puede estar triste, que no sea por el mundo, que no sea una tristeza por el mundo, que no sea una tristeza que porque me quedo en esa tristeza, ¿por qué? Porque simplemente no uso el don de Dios, que es arrepentirme y querer cambiar. ¿De verdad, como cristiano, yo no quiero cambiar? Menudo error. ¿Para qué Dios nos llamó? Para ir a una semejanza, a cambiar, para no ser los mismos que antes éramos, ¿vale? Pero lo que viene del mundo, dice, te hace inactivo. No pasa nada. Te hace estancarte. No cambias, no crees, no luchas contra las obras de la carne. Das vuelta a tus errores y te obsesionas con las opiniones de los demás. Esto no es un relato de una novela que he escrito yo, ¿eh? Es después de meditar en estas acciones, ¿no? Que para eso llevamos ese tiempo, para tener ya una visión un poco amplia. No eres inactivo, no te estancas, cambias, crees, luchas contra las obras de la carne, no le empezamos a dar vueltas a nuestros propios errores porque nos hemos arrepentido y el Señor nos ha liberado y nos ha perdonado. Y eso es un amén grande, que así sea como lo tengo que hacer. Dice, ni me obsesiono con la opinión de los demás. ¿Por qué digo esto? ¿Lucho? ¿Por qué opinarán de mí? Siéntete libre. Siéntete libre. Porque Cristo te ha liberado de esto, de aquello, y de aquello, y de aquello. Y nos ha liberado porque nos ha salvado por el arrepentimiento, no por haber sentido un remordimiento. Judas dice que se sintió fatal por lo que había hecho. Vendió a Jesús por unas monedas. ¿Y qué hizo? Se ahorcó. ¿De qué le sirvió a este hombre sentirse arrepentido? ¿De qué me sirve, el remordimiento? ¿De qué le sirvió sentirse tan mal? Si yo usáramos el remordimiento como esta puerta de salida, al final no es que me ahorque en ese sentido físico, pero sí me alejaré de Dios. Sí moriré asfixiado por mi pecado. Son palabras, pero son palabras de Dios. Bendita palabra de Dios, que nos llega, que nos quebranta, que nos instruye y que nos da la vida. Porque la misma palabra de Dios no son letras, es la extensión de la voz de Dios. Y eso va a penetrar como una espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestro corazón. Esta es la vida cristiana. Cambiar.
cambiar a la semejanza de Jesús. Bueno, ha sido muy intenso, ¿no? En un momento ha sido, bueno, cuando hay algo en nuestro corazón que viene de parte de Dios, yo lo que recomiendo es suéltalo, enriquece a los demás. No es que seas un gran privilegiado de que solo te habla a ti, me habla a mí, a ti y al otro, y algunos tienen pues un ministerio público y una responsabilidad delante de Dios, ¿vale? Vamos a leer un momentillo, nos queda un pelín, en el Evangelio de Marcos, y en el capítulo 10, ya sabéis lo que es, ¿no? Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 21. Entonces, con todo lo que hemos dicho, que han sido bastantes cosas, que se podían haber tratado por separado, pero bueno, el tiempo es el tiempo, ¿no? Se consume el tiempo y podemos deducir lo que está pasando, lo que pasó aquí. Versículo 21 dice, entonces Jesús, mirándole a este muchacho, a este joven que pone aquí, dice que le amó. Le miró y le amó. Así miramos al que no tiene a Cristo en su vida. Le miró y le dijo todo lo que haces mal. Le amó. Y le dijo también, una cosa te falta. Dice, anda y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. 22. Dice, pero él, ¿ahora qué pasó? Estaba contento, jubiloso, se había acercado a Jesús, Señor, ¿qué haré? Y de repente Jesús le dice estas palabras y vino una tristeza. ¿De dónde venía esta tristeza? Dice, afligido por estas palabras, dice, se fue triste. Dice, porque tenía muchas posesiones. No le acercó. Fue una tristeza que dijo, uff. Yo lo que he puesto aquí, que le invadió la tristeza y se paralizó. ¿Os acordáis que el remordimiento nos paraliza y el arrepentimiento nos da acción, nos cambia de vida? Invadió la tristeza a este muchacho. Dice que se paralizó y no quiso seguir adelante con Cristo, no quiso seguir adelante. Dice, esta tristeza, dice, provenía de Cristo, no provenía de Cristo, sino de las cosas de este mundo. Esa tristeza que le entró es cuando le dijo Jesús, véndelo, todo lo que tienes. Probó su vida. Date cuenta que no hay muchos al que les dice Jesús estas cosas. A Mateo le dijo, pues mira, de todo lo que el mal que has hecho con tu dinero, dice, se arrepintió, dice que le dio 4 veces más, ¿no? A los que habían sido agraviados y demás. Pero a este hombre le dijo esto, tocó su conciencia y le dijo, vende esto. Y dijo, uff, le invadió una tristeza por causa de sus posesiones. Entonces lo que hizo, en vez de arrepentirse y decir, Señor, perdóname, tienes razón, cumplo tus mandamientos, pero lo que tú digas, porque tú tienes razón. Y se arrepintió allí mismo y siguió a Cristo. No, se entristeció y dijo, se paralizó y se volvió. Es un ejemplo que podemos tener en nuestra memoria para cuando alguien quiera hablar de este tema. ¿Vale? Y por último, vamos a ir a la carta de Santiago. Y en el capítulo 5 y el versículo 13, seguramente sabréis cuál es.
De Santiago dice, es una pregunta, ¿dónde estoy? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Habla a los cristianos. Dice, ¿está entre vosotros alguno afligido, está triste? ¿Qué es lo que le recomienda? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es el camino? Haga oración. Oración, posiblemente, si es del tema que estamos tocando, de arrepentimiento. Señor, concédeme, ayúdame a arrepentir. No quiero estar duro. Bueno, ¿está alguno alegre? También, ¿ves? Existen las dos cosas, estar triste y estar alegre. ¿Ahora qué dice? Cante alabanzas. Pero si ni cantamos, ni tan siquiera tampoco oramos, ¿en qué estamos? Tiene que haber alegría, tristeza y tiene que haber algo en el medio. No existe. Cada uno nos revisamos. Decimos, no canto, no oro. O sea, no estoy triste ni estoy contento. ¿Cómo estoy? Dios sabe cómo estoy. Y dice que el espíritu del hombre también sabe cómo está el hombre. Yo también sé lo que me pasa. Entonces, demos ese tiempo a Dios, el tiempo a Dios, para cambiar la inactividad, lo que no da fruto, lo que no es eficaz, por lo que sí es eficaz, por lo que nos cambia de rumbo, de lo que nos cambia de vida. Estamos tristes porque viene de parte de Dios, viene junto con arrepentimiento para podernos salvar. Él no puede hacerlo de otra manera. Porque si el Señor actuara de la manera que estamos viendo también, que era el remordimiento, el hombre por ahí no cambia nada. Todo es momentáneo, es para un momento de tristeza, un momento de lloro, un momento de darle vueltas a todo, de ya empezar a mirar a ver qué pensarán de mí. ¿Queremos vivir así, sin libertad? La palabra de Dios nos dice, libres sois, liberémonos. ¿Estás triste? Ora. ¿Estás contento? Canta alabanzas. Yo tenía un apunte por aquí. Cante alabanzas. Dice, son cantos en forma de oración. Qué pasada, ¿eh? Cante alabanzas. Son canciones en forma de oración. Si te das cuenta, la alabanza de la Iglesia de Cristo es basada toda en la Escritura. Y en algunas de las alabanzas son literales, son versículos literalmente cantados. Pero según vamos cantando, estamos orando. Si no estamos tristes, estamos contentos. Si no estamos contentos, ¿cómo estamos? Tristes, ¿no? Bueno, a veces estamos en un término medio, no es que estemos muy, muy tristes, ni tampoco muy, muy contentos. Pero no nos encajamos en ese punto porque no existe. Entonces, todos tenemos nuestras cosas, nuestras tristezas y nuestras alegrías. Pero sigamos la palabra de Dios, el consejo de Dios y salgamos adelante por el camino que es de verdad. ¿Sí? Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón.